¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde nos encontramos. Les habla el pastor Rodolfo Camavilca y hoy día vamos a estar hablando acerca. Yo soy un adventista porque en la iglesia conocí a Cristo. ¿Por qué soy un adventista? Justamente una de las respuestas muy prácticas y precisas es porque estoy en la iglesia de Cristo. Vamos a ver de qué estamos hablando el día de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, ayúdanos a entender este hermoso tema para poder comprenderlo y sobre todo para seguir creciendo en este crecimiento cristiano y de saber que tú estás al control de la historia, al control de nuestra vida y sobre todo de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué soy adventista del séptimo día? Sería porque yo soy adventista porque en esta iglesia conocí a Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir yo? Porque espero la segunda venida de Cristo. Sí, muy bien, porque cuando nosotros somos adventistas, estamos esperando el regreso de Jesús. No es algo como una fantasía, algo ilógico, sino están marcados en las Escrituras, que están de principio a fin de que va a venir el Salvador. Dentro de Daniel, en los últimos capítulos, nos muestra que realmente va a venir un Salvador. Dentro de Mateo 24 también nos muestra que va a venir un Salvador. Y también en los evangelios que realmente nosotros debemos prepararnos para tal acontecimiento. ¿Por qué también soy un adventista del séptimo día? Porque guardo los 10 mandamientos. Si entendemos bien de que realmente hay iglesias que guardan, pero el domingo, o guardan como dice de lunes a viernes, o guardan como dice algunos mandamientos, pero no guardan todos, porque dice guardan los 10 mandamientos. Si yo al momento, como dice que está en mi pantalla ahí en los 10 mandamientos, desde el 1 hasta el último, y si partimos como dice los 4 primeros, es de obediencia a Dios y lo que está involucrado para poderlo honrar y sobre todo no menospreciar a Él y su palabra. Pero en el resto nos está hablando, como dice, la relación con el ser humano, con el ciudadano y sobre todo cómo podemos tener armonía. ¿De qué podemos hablar si realmente, como dice, estamos constantemente peleando, diciendo todo lo contrario con las personas humanas, que son también carne y hueso, que son creadas también? Entonces, al guardar los mandamientos, tengo que fijarme en mi vida, en lo que realmente pienso y digo. No solamente hay personas muy estupendas que muestran, no, la Biblia dice en tal versículo, en tal capítulo. No, es vivirlo en tu propia vida, es dar de testimonio. Y también eso nos hace guardar los mandamientos. ¿Por qué también soy un adventista del séptimo día? ¿Mm? Porque guardo el sábado, el día del Señor. Cuando hemos marcado y visto también los 10 mandamientos, ¿no? Dice, tenemos que guardar un día de reposo. Sabemos que 6 días tenemos para cada uno de nosotros, para nuestros deleites, para viajar, trabajar, etc. Pero hay un día que debemos respetar y es el día sábado, de 6 a 6 de la tarde, como muestran las escrituras. Y es un día no para nosotros, sino para ayudar a nuestro prójimo, para hacer conocer el evangelio. No es que yo guarde y entre paréntesis me duerma a medianoche en mi casa, en mi cuarto. No, es para poder honrar y ayudar a mi prójimo. Es que el sábado ahí se convierte, como dice, una delicia. Cuando tú compartes con otros el evangelio, es hermoso ese día sábado para ti y para tu familia. ¿Por qué es la iglesia verdadera entonces? ¿Se dan cuenta? Si vemos
en la parte de atrás, como es Buda, quizás otras religiones, muestran un ideal totalmente diferente. Como los de Buda buscaban, como dice, tanto lo exceso, como también lo que ellos buscaban alrededor en el tiempo, de buscar, como dice a Buda, en lo más superficial, en lo más existente del planeta. Pero también hay seguidores que también tienen otras religiones. Ahora, ¿por qué entonces es una iglesia verdadera, la iglesia de Cristo? Vamos a verlo, vamos a verlo. Todas estas respuestas son buenas las que te he dicho, nada que ver como dicen negativo, no pienses como dice mal, sino que estas respuestas no son como dice buenas, pero son suficientes. ¿Por qué? Porque podríamos decir que son hasta peligrosas, porque podríamos equivocarnos, pero vamos a verlo aquí, no pienses que esto no, entonces usted me está hablando errado, no, nada que ver. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta entonces? ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? ¿Cuál crees que debe ser la respuesta correcta? Yo soy adventista porque la iglesia es una iglesia profética. La iglesia está, como dice, marcada de principio a fin. No es algo que se inventó, ya bueno, voy a escribir las Santas Escrituras, acá vamos a poner la biografía de tal, no, no es así. Porque es una iglesia profética, fue marcado en el tiempo, fue cumpliéndose en el tal tiempo, establecimiento, año, y realmente ahora está marcando, como dice, todo al pie de la palabra de Dios. Y no hay nada, como dice, de equivocación. Si no, le diríamos también a Dios que es un mentiroso. ¿Qué significa una iglesia? ¿Qué significa una iglesia profética? ¿Mm? ¿Qué significa una iglesia profética? Una iglesia profética significa, ahora vamos en lo siguiente, ¿no? Significa que la existencia de la iglesia está escrita en la Biblia, no en otras partes, no como en otros escritos, alguien que se le antojó, escribió otros personajes ficticios, no, nada que ver. Aquí está relación de la escritura y usted mismo explore cuánto tiempo de antigüedad tiene la Biblia. Usted mismo puede comprobar, ver, buscar también en internet. Y así mismo se dará cuenta de lo que le digo. Significa que Dios es el creador y el sustentador de la iglesia, porque siempre ha cuidado y ha guiado a su pueblo. También significa que Dios es el dueño y propietario. Acá se podría agregar absoluto de la iglesia. ¿Y cuál es su origen? La Biblia prueba que la iglesia adventista es una iglesia profética en su origen, en su historia, en su mensaje y sobre todo en su organización. ¿Sí? En su organización. El origen de la iglesia, vamos a verlo. ¿Por qué el origen profético? Ahí tenemos los versículos bien claros. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Daniel 9:24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y su santa ciudad, y para acabar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer justicia de los siglos y sellar la visión profética y ungir al santo de los santos. Daniel 7:13. Seguí mirando de la visión nocturna y vi en las nubes del cielo que venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días, fue llevado ante. Son las respuestas, como dice, contundentes ante las respuestas proféticas. Vamos. Acá también podemos ver la historia de la iglesia. La historia de la iglesia profética. Y ahí vemos los años, tiempo. Éfeso, año 27 al 100. Esmirna, año 100 al 313. Si tú mismo puedes rectificar dentro de la historia y puedas ver también esto. Iglesia de Pérgamo, año 313 al 538. Tiatira, año 538 al 1517. Iglesia de Sardis, de 1517 a 1798. Iglesia de Filadelfia,
1798 a 1844. Y finalmente, como dice, también tenemos aquí bien claro que todas estas iglesias tuvieron un determinado tiempo. ¿Sí? Un determinado tiempo. Si marcamos también la otra parte de la iglesia, ahora la que le sigue, la iglesia La Odisea, si tú miras aquí, ¿no? Desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo, o sea, es indeterminado, no se sabe. En la última iglesia de la iglesia profética, es la iglesia adventista, no existe una octava iglesia. Lao, que significa pueblo, Dicea, que significa juicio, y es el pueblo del juicio. ¿Te das cuenta? Por eso, todo está marcado dentro de la Biblia, no está diciendo, no, que esto me está inventando. Fíjate, explora, ¿no? Para que tú mismo te des cuenta. Todo el capítulo 10 de Apocalipsis es dedicado exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, vamos viendo esta parte y diciendo lo siguiente. 1844 no era el fin del mundo, era el comienzo de la última gran misión. Sí, porque en ese año supuestamente iba a venir el Señor Jesucristo y que había sido anunciado el pueblo a todo el mundo a través de Guillermo Millas. Sin embargo, él había sacado mal proféticamente y en ese año iba a ser restaurado, como dice, el lugar santo, lugar santísimo. Iba a pasar, como dice, del lugar santo al lugar santísimo. Disculpen ahí. Nuestro Señor Jesucristo. Y ahí todavía, como dicen, no iba a ser el tiempo el que iba a venir. Por eso, ahí se cumple, es necesario que profetices otra vez. Apocalipsis 10:11. Este mensaje también, este mensaje de la iglesia adventista es profético. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vamos a decir? Es la única iglesia en el mundo que predica el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 24:6 y 7. Y volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, vamos para la organización de la iglesia adventista, que es profética. Ezequiel 1:14 al 21. Mientras yo miraba a los seres vivientes y vi una rueda sobre la tierra junto a cada ser viviente, una de cada rostro, las ruedas se resplandecían con fulgor de crisólito. Las 4 tenían la misma forma y parecía como si la rueda estuviera dentro de la oca. Podían moverse en cualquiera de las 4 direcciones y cuando andaban no se volvían. Sus llantas ya eran, como dice, altas y espantosas, llenas de ojos y alrededor de las 4 ruedas. Ahora vamos para ver la organización. Esto está organizada de la siguiente manera, ¿no? Desde la Asociación General, que está, como dicen en Estados Unidos, ahí vamos para las divisiones. De las divisiones vemos las uniones, asociación y misiones, finalmente las iglesias. Y todo ello nos señala son la autoridad justamente en la organización de la iglesia. O sea, no vamos como dice, a alguien se le inventó esto y ya, bueno, organizó una iglesia y así. No, ahí está el orden, desde una asociación, unión, misión y finalmente, como dice, las iglesias establecidas. La organización es el plan de Dios y ahí vemos bien claramente aquí. Que nadie albergue en el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Esto nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría y de manera que sabemos que Dios ha contestado para erigir esta estructura y ha sido edificada por su dirección en base a mucho sacrificio y conflicto.
que ninguno de vuestros hermanos esté tan engañado como para no intentar descubrir, porque entonces introduciréis una condición que ni siquiera soñaba. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha permanecido fortalecido y establecida y fijada. ¿Se dan cuenta? Conclusión. ¿Por qué es usted adventista del séptimo día? Y ahí vemos lo que realmente es. Porque es una iglesia profética, su origen es profético, su historia es profética, su mensaje es profético, su organización es profética. La iglesia adventista del séptimo día no nació de casualidad o por la inspiración de un hombre, no es por el resultado de la espiritualidad de nadie, ni tampoco la capacidad creativa del hombre. Ojo, y aquí lo vamos a repetir nuevamente, no nació de casualidad o por inspiración de un hombre. No es el resultado de la espiritualidad de nadie, ni tampoco de la capacidad creativa del hombre. La iglesia adventista es la iglesia de Dios, es la expresión de su voluntad, ¿sí? Fue profetizada cientos años antes que existiera. Todo aquel que es adventista debe dar gracias a Dios por el enorme privilegio de militar en la iglesia. No dudemos de su elección divina. La iglesia adventista, aunque con falencias, Dios la ama y le brinda su mayor consideración. Cada miembro de la iglesia, ahí vemos, cada miembro de la iglesia, cada líder, cada anciano, como dice, es parte de esta iglesia. No podemos, como dice, dejar de lado. Finalmente, nuestro tiempo, posesiones, talentos, ¿sí? Posesiones, talentos, vigor, lo debemos entregar a Dios para hacer progresar a la iglesia. Solo así la vida recobrará sentido. Cualquier profesión que el ser humano desarrolle debe ser puesta al servicio de Dios y su iglesia para predicar el evangelio eterno. ¿Qué sería de mí si no hubiera conocido a Cristo y su iglesia? Es la pregunta. ¿Dónde estaría yo si no hubiera alcanzado, si no me hubiera alcanzado el evangelio? Cada uno debe preguntarse, ¿qué debo hacer ahora? Y yo respondo, búscame en oración y la lectura de la palabra de Dios, que no cuesta nada. Ir por todo el mundo, buscando y salvando a los perdidos, así como hizo Jesús. Haz tesoros en los cielos, y es la devolución de los 10. O sea, cada parte, como dice, desde lo más grande hasta lo más pequeño, siempre hay una porción de que devolver. ¿Por qué? Porque también, como hay 6, 7 días, también un día es para hacer recordar al ser humano de que nosotros debemos ayudar y rescatar a otras personas. Ahora ahí va el diezmo, la devolución de esos 10, del 10% de todo lo que tienes. De todo, como dice, de lo que tú das, de lo que tú trabajas. Siguiente, ¿no? Pruébame con la generosidad de las ofrendas. Y no solo guardes esa, sino celebra. O sea, como dice, como costumbre, sino que sea de un gozo y regocijo para ti. Abre tu corazón, dice Jesús, y entraré y cenaré contigo, y tú conmigo. Toma la decisión de hacer un pacto con el Señor. Y ese pacto es de confiar. Y Él dice, yo te ayudaré a salir adelante, con fe y esperanza, amor, y tendrás una vida mejor, abundante y feliz. Imagina todo lo que nos hace nuestro querido Dios. Lo que debemos recordar, ¿cuántos quisieran, como dice, tomar la decisión de ser fieles? ¿Cuántos quieren tomar la decisión de renovar su pacto con Dios? Y dile al Señor, poniéndome en pie, diciendo, quiero hacer esa parte importante para ti. Que tu oración sea
de la siguiente manera. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias por habernos escogido y llamado para tu reino y para la iglesia remanente. Loamos tu nombre, porque nos gozamos en tus maravillosas promesas. Y hoy con pujido y renovado, nuestro pacto contigo de serte fieles y de servirte de todo corazón. Padre bueno, nos consagramos a ti y decidimos servir a tu iglesia y poner a toda nuestra influencia y esfuerzo para hacerla prosperar, cumpliendo la gran comisión que nos encomendaste, predicar el evangelio eterno a toda nación. Bendícenos en esta oportunidad. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta entonces? Una oración sincera que tú puedas repetirlo y sobre todo agradecer a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. No olvides de seguirnos también en nuestro canal Una Razón para Vivir, para tener otros temas más hermosos y sobre todo también llenos de esperanza. Cuídate, que Dios te bendiga. Fue con ustedes el pastor Rodolfo Camarillo.